Ya estamos con un gran amigo, el doctor Silvio Aguilera. El tema que vamos a tratar con él es resucitación cardiopulmonar. Pero, Silvio, yo no sé si es correcto resucitación, reanimación, contame. En realidad el término que más se usa es resucitación cardiopulmonar. Ajá. Es muy pretencioso, porque resucitar es muy pretencioso. Entonces, si bien la denominación más frecuente es resucitación, en realidad lo que uno hace es una reanimación cardiopulmonar, pero tanto en medio médico como en medio no médico se utiliza más la palabra resucitación. Creo que uno tendría que explicar qué significa resucitación cardiopulmonar, ¿no? Con las siglas RCP que se conocen mundialmente. Uno hace una resucitación o reanimación cardiopulmonar cuando tiene un paciente en paro cardiorrespiratorio, es decir, que su corazón no funciona, está parado y por lo tanto no llega sangre, el paciente no puede respirar y está inconsciente. Entonces, ante ese paciente, uno lo que tiene que hacer es una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo cardíaco? Es el masaje externo cardíaco. ¿Y qué es lo pulmonar? Es la respiración boca a boca. Tendríamos que ir un poquito más allá todavía y decir por qué a un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio hay que hacerle masaje cardíaco externo y hay que hacerle respiración boca a boca. La causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio, y estamos hablando en un medio extrahospitalario, es decir, que lo que pasa en la calle, porque cuando hablamos de un hospital, hablamos de la gente que está muy enferma y se muere, siempre se muere de un paro cardíaco. Exacto. Entonces vamos a hablar de aquellos pacientes, aquellas personas que están con un aparente estado de salud y súbitamente, es decir, bruscamente, pierden el conocimiento y no tienen pulso y no respiran. Esto es lo que llamamos muerte súbita. Esta muerte súbita se debe a una arritmia del corazón, que el corazón empieza a moverse como si fuera un flan. Esta denominación que nosotros decimos es académicamente lo que se llama la fibrilación auricular. Empieza el corazón a moverse de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Lo que hay que hacer es aplicarle un choque eléctrico, que es esto que vemos muchas veces en estas series de emergencia de los Estados Unidos. Ahora bien, hasta aplicar este choque necesitamos que el paciente mantenga, aunque sea un mínimo de sangre, circulando para que esta sangre llegue al corazón y llegue al cerebro y lo mantenga, aunque sea en una forma muy precaria, irrigado, hasta tanto arribe este equipo que se llama el desfibrilador. Con respecto a esto tendríamos que hacer una salvedad. Hay desfibriladores que manejamos los médicos y es un equipo grande, es un desfibrilador manual que llevan todas las ambulancias y que están en todos los servicios de emergencia, en las unidades coronarias, en las terapias intensivas. Entonces, si tenemos uno de estos equipos cerca, podemos desfibrilar a este paciente. Se le aplica este desfibrilador. Ahora bien, como lamentablemente, esta muerte súbita que llamamos sucede en cualquier parte, puede sucederle en la oficina, puede sucederle en un estadio de fútbol, puede sucederle en un shopping, en un casino, en el aeropuerto. El tiempo en activar, en que se den cuenta que esto ha sucedido, que se llame a la ambulancia y llega a la ambulancia, en general son minutos que se han consumido y la posibilidad de sobrevida de este paciente va a ir disminuyendo en la medida que van pasando estos minutos. Silvio, se dice que los primeros 4 minutos son los más importantes. ¿Por qué? Cada minuto es importante. Hay algunos trabajos que muestran cuando se aplica, que ahora es lo que iba a explicar un poquito, un desfibrilador que es automático. Cuando se aplica antes de los 3 minutos, más o menos la sobrevida es del 75%. Cuando se aplica después de los 3 minutos, en la medida que van pasando los minutos, ya la sobrevida cae al 50% y esta sobrevida va siendo cada vez menor hasta en algún momento no tener, después de varios minutos, posibilidades. Quiere decir, para que yo te entienda, quiere decir que si una persona está en un shopping, vamos por ejemplo, a suponer, ¿no es cierto? Tiene una fibrilación. Así es. Se llama una ambulancia. Sí. Ninguna ambulancia llega antes de los 4 minutos. Y el caso que pusiste vos, un shopping, supongamos que la ambulancia puede llegar en 4 minutos, desde que la ambulancia ingresa al predio, estaciona, busca dónde está la persona y arriba han pasado mucho más de 4, 5, 8 o 10 minutos. Exacto. Uno ve, por ejemplo, en series extranjeras
que hay colocados en los shopping, en lugares públicos, un desfibrilador. ¿Por qué acá en la Argentina todavía no se estila de esta manera? Hay ya en muchos lugares. Si te fijas, en Ezeiza, en Aeroparque, ya hay estos desfibriladores. Sí, claro. Hay muchos lugares que ya se llaman edificios cardioprotegidos. Hay muchos edificios de oficina, muchas empresas que ya tienen este desfibrilador. Y, por ejemplo, hay un estadio cardioprotegido que es el estadio de Boca Juniors. Casualmente se hace en estos días un congreso internacional de deporte, de medicina del deporte, y ahí va a haber una mostración multitudinaria de resucitación cardiopulmonar. Entonces hay varios lugares. ¿Cuál es hay una ley reglamentada? No hay, ese es el principal problema. No hay al día de hoy una ley. Estamos trabajando desde el Consejo Argentino de Resucitación, se ha hablado con gente del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Nación, están bien encaminados, pero todavía no está la ley. Hay dos aspectos. Uno, lo que llamamos ley de socorrismo, que es cualquier persona que no es del ámbito de la salud, que quiera aprender RCP básico o primeros auxilios, esté respaldado por una ley. Y segundo, el uso que esté oficializado y amparado por la ley, el uso de estos desfibriladores que se llaman externos automáticos, conocidos como DEA, que son estos equipos que son 100% automáticos. Decimos, uno lo único que tiene que hacer es colocarlo, apretar un botón y ya solamente el equipo le va a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer. Equipos inteligentes, nos hablan. Son equipos muy inteligentes y muy sofisticados. Cualquiera lo puede manejar. Cualquiera. Hay muchos trabajos que han aparecido últimamente, inclusive, que hablan de muy buena evolución de pacientes que han con transeúntes que han utilizado un DEA que en su vida lo habían visto, que en su vida habían practicado y con algunas instrucciones mínimas lo han utilizado en forma exitosa. Y Aguilera, vos dijiste que era muy importante la resucitación, el aprender, ¿no es cierto? ¿Esto se enseña en las escuelas, a nivel docente? Hay muchas instituciones que dan resucitación cardiopulmonar. Hay la Asociación Americana del Corazón tiene centros de entrenamiento. Acá en Argentina hay 17. Muchos de estos centros son instituciones académicas, como algunas sociedades, por ejemplo, sociedades de emergencia, la de anestesiología, la sociedad de terapia intensiva, la sociedad de pediatría, son centros. Después hay centros que son fundaciones, como tenemos la Fundación Vital, la Fundación M, y después hay universidades. En total más o menos hay 17. Estos son instituciones, centros de capacitación de American Heart, es decir, de la Asociación Americana del Corazón. Y después hay otros que son tan buenos como estas asociaciones, que son o la Cruz Roja u otros en forma independiente, que al no existir, diríamos, una regulación, no hay un control de calidad de estos diferentes centros. Nosotros, a través del Consejo Argentino de Resucitación, lo que estamos promoviendo es, bueno, que estos centros, de alguna manera, el Consejo Argentino de Resucitación los pueda de alguna manera acreditar y avalar que los cursos que hiciste vos en un determinado lugar de capacitación, bueno, están avalados por una institución fuerte como es el Consejo Argentino de Resucitación. Yo pienso que ya desde el último año de la escuela primaria se tendría que estar enseñando la reanimación. Yo sé que algunas escuelas lo están haciendo, incluso los maestros, profesores. Es necesario, ¿no? Es necesario, es necesario. En las escuelas yo creo que es tan necesario instruir en RCP, pero es más importante en primeros auxilios, porque es más frecuente los incidentes que podemos tener, las lesiones que podemos tener los niños, que las muertes súbitas. Y creo que la enseñanza de la RCP tendría que estar instalada, ya está comprobado en todas partes del mundo que a los 12, 13 años los niños pueden aprender y pueden resucitar. Si manejan una computadora, ¿cómo no van a manejar un resucitador? De fondo, lo más importante es que se promulgue esta ley que autorice que el DEA sea... luchar por eso. Claro, porque hoy la resucitación cardiopulmonar sin el DEA es importante, pero nos está faltando una pata muy, muy, muy fuerte. Bien, hacia el final del programa nos vas a hacer un pequeño redondeo para que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para que esta ley salga? Porque es para todos. ¿Cómo no?